Mis padres robaron los 120,000 pesos dólares de mi fondo para el MBA para la casa de ensueño de mi hermana favorita. La justicia, el karma y el despiadado plan del tío Jack lo restauraron todo. Jamás imaginé que estaría publicando cosas como esta en Reddit, pero aquí estoy. Recientemente, yo, mujer de 28 años, descubrí que mis padres habían malversado los 120,000 dólares que estaban destinados a mi MBA para ayudar a mi hermana Ashley, de 35 años, y a su prometido Nathan, de 37 años, a comprar una casa. Todavía estoy tratando de comprender la magnitud de su traición, y todo el escenario se siente irreal. Permítanme guiarlos por la primera parte de esta pesadilla. Los padres de mi papá, mis abuelos, eran personas con bastantes recursos económicos y siempre le dieron una gran prioridad a la educación. Eran tradicionales en el mejor sentido de la palabra, valoraban el trabajo duro, el ahorro y las inversiones a largo plazo. No los veía con mucha frecuencia porque vivían en otro estado, pero cada vez que hablábamos o nos encontrábamos, mostraban preocupación por mi futuro. La educación es lo único que nadie puede quitarte, solía decir mi abuela. Y ahora veo cuán irónico es eso. Mi abuelo murió hace 3 años, tras una breve enfermedad. Aunque fue algo terrible, mi abuela seguía con nosotros. Era el pilar de la familia, siempre recordaba cada cumpleaños y logro, enviaba tarjetas cariñosas y paquetes llenos de cuidado. También la perdimos el año pasado. El día en que falleció, yo estaba sentada en mi departamento, revisando cada carta que ella me había enviado. En ese momento no sabía que ella y mi abuelo habían estado construyendo algo mucho más grande para mi futuro, pero cada carta incluía alguna lección de vida y, por lo general, un cheque modesto, para tu fondo educativo. Cuando se leyó el testamento, al principio todo parecía haber sido repartido de manera equitativa. Mis padres heredaron los ahorros y la casa de los abuelos. Ashley recibió reliquias familiares y todas las joyas de mi abuela, valoradas en decenas de miles de dólares. A mí se me asignó un fondo educativo considerable, destinado específicamente para mis estudios de MBA. Ese dinero debía ser utilizado únicamente para mi educación, de acuerdo con el testamento. A mis padres se les asignó el deber de administrarlo hasta que yo lo necesitara, ya que yo ya estaba trabajando. En ese momento, agradecí que mis abuelos hubieran pensado tan seriamente en mi futuro. Jamás imaginé que mis padres se atreverían a tocar ese dinero. En retrospectiva, debía haber notado las señales de advertencia. Ashley siempre ha sido la hija dorada de la familia. Incluso desde mis recuerdos más tempranos, era evidente. Es difícil decirlo sin sonar resentida, pero ella era la favorita. Era buena en todo lo que hacía. Supuestamente era muy talentosa, trabajadora y especial. Todavía recuerdo claramente mi graduación de secundaria. Había ganado un concurso nacional de ciencias, tenía una beca completa para la universidad y fui la estudiante con el mejor promedio de la generación. Cuando miré hacia el público durante mi discurso, mis padres estaban con sus teléfonos, apenas prestando atención. Esa misma noche, Ashley, que ya había abandonado la universidad 2 veces, anunció que estaba pensando en convertirse en maestra. «Eres increíble con los niños», exclamaron mis padres, con lágrimas en los ojos. Lo único que recibí por mis logros fue un buen trabajo dicho con desgano. Esto continuó a lo largo de mi vida. Después de mucho esfuerzo, logré un puesto en una empresa reconocida. Me gradué con honores y, durante los últimos 6 años, fui ascendiendo en la jerarquía. Gané el respeto y la admiración de mis superiores y colegas. Ahora soy gerente senior de proyectos, dirijo un equipo de 15 personas y administro cuentas por millones de dólares. Pero para mis padres, yo siempre fui la sensata, la que lo tenía fácil porque era lista. Ashley, por otro lado, cambió de trabajo varias veces antes de convertirse en maestra. Nathan es jefe de cuidadores en el zoológico local, y Ashley actualmente dirige el kinder de una escuela privada pequeña. No tengo problemas personales con ellos, son personas decentes y parecen ser competentes en lo que hacen. Sin embargo, sus ingresos combinados apenas alcanzan lo básico. Llevaban un año hablando sin parar sobre la necesidad de comprar una casa. Cada comida familiar se convertía en una discusión sobre los precios de las propiedades y cómo estaban desperdiciando dinero en alquiler. Se lamentaban por lo injusto del mercado, mientras miraban casas que estaban muy por encima de lo que podían pagar. Aunque Ashley y Nathan ya están en sus 30 y tantos, mis padres aún los ven como jóvenes que necesitan ayuda. Asentían con empatía y decían cosas como: merecen una casa bonita y es tan difícil para los jóvenes hoy en día. Hace aproximadamente un mes, comencé a preparar mis solicitudes para programas de MBA. Llevaba años planeando esta transición, así que no fue una decisión repentina. He investigado muchos programas, he desarrollado mi carrera de forma estratégica y he mantenido un expediente impecable en el trabajo. Quiero matricularme en un programa de prestigio que me permita avanzar hacia puestos de liderazgo ejecutivo en mi empresa actual. Todos los ejecutivos de nivel C en mi empresa tienen un MBA de una universidad reconocida, y estoy decidida a hacer lo mismo. Una noche, mencioné el fondo educativo a mis padres porque solo las solicitudes para programas de MBA pueden costar miles de dólares. Necesitaba saber exactamente cuánto estaba disponible. La primera señal de alarma real fue su reacción. «No te preocupes por eso», murmuró mi papá, cambiando de posición en su silla. Mi mamá añadió rápidamente: «Solo concéntrate en tus solicitudes por ahora. Hablaremos de eso cuando llegue el momento». Luego, cambiaron abruptamente el tema de conversación a las búsquedas de casa de Ashley y Nathan. Al principio traté de ignorarlo, pensando que tal vez estaban siendo torpes con los documentos. Pero algo no me cuadraba. Una semana después, volví a tocar el tema de forma más directa.
Les aclaré que necesitaba saber si los fondos estaban disponibles, porque debía presupuestar para aplicar a múltiples escuelas prestigiosas. Ahí soltaron la bomba. Usamos el dinero del MBA para Ashley, dijo mi mamá con la mayor tranquilidad del mundo. Está comprando una casa con Nathan. Pensé que había escuchado mal. La miré fijamente. Mi papá añadió que Ashley lo necesitaba ahora, y que no sería justo que yo tuviera un pase libre cuando Ashley había trabajado tanto con sus préstamos estudiantiles. Les pedí que repitieran lo que dijeron. Y exploté. No estoy orgullosa de cómo reaccioné, pero fue la liberación de años de frustración reprimida. Les exigí saber cómo pudieron hacerme eso. Cómo pudieron malversar los fondos que mis abuelos habían reservado específicamente para mi educación. El testamento había sido claro sobre cómo debía utilizarse ese dinero. Les señalé que lo que hicieron era ilegal. Mi madre simplemente se encogió de hombros y puso los ojos en blanco, como si yo estuviera exagerando. Dijo, te las arreglarás. No es como si no pudieras pedir préstamos como todo el mundo. Actuaron como si no hubieran hecho nada malo, como si ni mi futuro ni los deseos de mis abuelos importaran. Luego mencioné la posibilidad de emprender acciones legales. Aunque no soy abogada, está claro que lo que hicieron fue un delito. ¿Y qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron? Se rieron. Sí, se rieron. No tienes dinero ni para un abogado, dijo mi papá, mirándome directamente a los ojos. Y mi mamá agregó, no seas ridícula. Esto es un asunto familiar. La humillación que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Me quedé ahí de pie, atónita. Me di cuenta de golpe que siempre me habían visto como una idea secundaria. Alguien cuyo futuro podían sacrificar para ayudar a Ashley. No les importaba mi independencia financiera, mi carrera exitosa ni mis logros académicos. Para ellos, yo seguiría siendo la segundona para siempre. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en cómo mis abuelos confiaron en mis padres para hacer lo correcto. Ellos no sabían la verdadera dinámica de mi casa, porque yo nunca se los conté. Nunca pensé que valiera la pena. Me preguntaba, ¿esto es maltrato? No me golpeaban. Solo no me querían tanto como a Ashley. Llegué temprano al trabajo a la mañana siguiente y pedí hablar en privado con mi jefe, el señor Thompson. Desde que comencé a trabajar en la empresa, él ha sido un mentor para mí. No es solo un jefe más. Siempre me ha apoyado para que alcance mis metas profesionales y ha sido testigo de mi progreso, desde un puesto inicial hasta convertirme en líder de equipo. Más importante aún, él tiene experiencia en derecho corporativo y mantiene relaciones con firmas de abogados muy reconocidas. También planeaba contactar al primo de mi papá, el tío Jake. Es un empresario exitoso que siempre pareció ver con claridad el favoritismo de mis padres. Aunque no estuvo mucho presente durante mi infancia, siempre mostró un interés genuino en mis logros y aspiraciones. Además, él es la única persona en mi familia con más influencia y éxito que mis padres. Algo dentro de mí explotó cuando mis padres se burlaron de mí. Aunque nunca quise que las cosas se pusieran feas, ya que siempre fui la tranquila, la sensata, la que nunca causaba problemas, ellos asumieron que yo no tenía poder. Sin embargo, estaban por descubrir que la hija a la que siempre subestimaron es mucho más fuerte de lo que pensaban. Primera actualización. Desde mi última publicación, hace 2 semanas, han pasado muchas cosas. Todo avanzó más rápido de lo que anticipé. Después de reunirme con el señor Thompson, él me ofreció todo su apoyo y me puso en contacto con un amigo suyo que trabaja en Wilson & Partners, una de las mejores firmas de abogados de la ciudad. Me recordó, esto no se trata solo del dinero. Se trata de responsabilizar a tus padres y de respetar los deseos de tus abuelos. Reunirme con los abogados fue revelador. Confirmaron que las acciones de mis padres violaban claramente los términos del testamento y sus deberes fiduciarios. Lo que más me sorprendió fue enterarme de que mis padres podrían enfrentar cargos penales por lo que hicieron. Y los abogados descubrieron algo inquietante. Mucho antes de decírmelo, mis padres ya habían comenzado a transferir fondos a la cuenta de Ashley. Eso había empezado meses atrás. Sin embargo, la verdadera revolución fue la intervención del tío Jake. Pocas horas después de contactarlo por LinkedIn, me llamó. Su reacción superó todas mis expectativas. Siempre supe que tus padres favorecían a Ashley, dijo, pero robarle a su propia hija, eso cruza todas las líneas. No te preocupes por los honorarios legales. Yo me encargo de todo, aseguró. El tío Jake no solo hablaba, actuaba. Inmediatamente reunió a un grupo de abogados especializados en derecho sucesorio y contrató a un contador forense para rastrear cada centavo del dinero del fondo. En cuestión de días, reunieron pruebas suficientes para demostrar que mis padres habían estado drenando el dinero universitario de manera sistemática durante meses. El primer enfrentamiento ocurrió un viernes. Me llamó el abogado de mis padres, intentando llegar a un acuerdo familiar. A cambio de que yo no tomara acciones legales, prometieron cubrir una parte de los gastos de mi MBA. El tío Jake fue tajante en su respuesta. O serán acusados penalmente o devuelven la totalidad del dinero, con intereses y sanciones. No habrá negociaciones. La reacción de mis padres no tuvo precio. Comenzaron a enviarme correos electrónicos sin parar. ¿Cómo pudiste involucrar a extraños en asuntos familiares? Íbamos a ayudarte eventualmente. Estás destruyendo esta familia. Sin responderles, reenvié todo al equipo legal del tío Jake. Entonces, él me reveló la segunda parte de su estrategia. Además de recuperar el dinero, presionaría para una revisión completa de las finanzas de mis padres, insinuando que podrían haber otras irregularidades que aún desconocíamos. Ayer, finalmente Ashley habló.
Me envió un extenso correo electrónico diciendo que no tenía idea de dónde había salido el dinero para la casa. Mamá y papá dijeron que tenían ahorros reservados para nosotros, escribió. Jamás pensé que robarían tu dinero. Terminó su mensaje pidiéndome que tuviera sentido común y que encontráramos una solución en familia. Se lo mostré al tío Jake. Su respuesta fue directa: envíalo a los abogados. Es una prueba de que ella sabía del dinero después de que ocurrió, pero no hizo nada por devolverlo. Por lo tanto, es cómplice. Esta mañana fue el momento más satisfactorio hasta ahora. El abogado de mis padres llamó al tío Jake. El contador forense descubrió que mis padres habían empezado a utilizar su poder notarial incluso antes de que mi abuela falleciera. Esto podría aumentar considerablemente los cargos en su contra. Ahora mis padres están haciendo un esfuerzo desesperado por reparar el daño. Mi mamá me dejó un emotivo mensaje de voz, suplicando que los llamara, diciendo que encontrarían la manera de devolver el dinero. Mi papá, en un correo, admitió que puede que hayan cometido un error, pero insistió en que solo estaban tratando de ayudar a la familia. El consejo del tío Jake fue claro: no respondas. Dales una dosis de su propia medicina. Cuando tú eras débil, se burlaron de ti. Ahora les toca a ellos sentirse impotentes. Todo esto ha sido posible gracias al tremendo apoyo del señor Thompson. Además de redactar una excelente carta de recomendación, ya aprobó mi licencia cuando comience mi programa de MBA. Hoy me dijo: estás demostrando una entereza increíble. No muchas personas podrían manejar esta situación con tanta profesionalidad. A menos que mis padres devuelvan todo el dinero más las multas, el equipo legal se está preparando para presentar cargos oficiales la próxima semana. El tío Jake predice que tendrán que vender algunas propiedades para cubrirlo todo, pero, en sus palabras, ese ya no es tu problema. Mientras se resuelve todo, me estoy quedando en casa de una amiga. La seguridad del edificio fue instruida para no permitir el ingreso de mis padres si intentan aparecer. Además, el tío Jake contrató a un investigador privado para documentar cualquier intento de contacto. Este material podría usarse en caso de que haya que demostrar acoso. Segunda actualización. Han pasado 3 semanas desde mi último informe y la situación ha empeorado significativamente. Finalmente, puedo compartir los detalles sobre el desarrollo de nuestra estrategia legal. La investigación forense reveló mucho más de lo que esperábamos. Durante nuestra primera presentación ante el tribunal, salió a la luz una revelación impactante. El equipo del tío Jake descubrió que mis padres habían estado abusando del poder notarial sobre los fondos de mi abuela en sus últimos meses de vida. No solo robaron mi fondo de $120,000 para el MBA, sino que también comenzaron a mover dinero mucho antes de que mi abuela muriera. Las pruebas mostraron que estaban transfiriendo fondos de manera sistemática con el propósito de dárselos a Ashley. Durante la audiencia inicial, la expresión del abogado de mis padres fue reveladora. Claramente no conocía la gravedad de las faltas financieras que habían cometido. De hecho, solicitó una pausa para hablar con mis padres en privado después de que nuestro equipo legal presentara un registro detallado de las transacciones. Más tarde me enteré de que los confrontó por no haberle contado ciertos detalles y ahora está considerando abandonar el caso. La antigua cuidadora de mi abuela hizo la confesión más impactante. Al ver nuestra notificación legal en los documentos del patrimonio, se puso en contacto con el tío Jake. Resulta que mi abuela había dejado muy claro que ese dinero era exclusivamente para mi educación, mencionando el fondo para el MBA en varias ocasiones frente a mis padres durante sus últimos meses. Esas conversaciones también estaban documentadas en los registros de la cuidadora, quien llevaba un diario detallado de las conversaciones familiares. La participación de Ashley también ha cambiado de forma interesante. Al darse cuenta de las implicaciones legales de haber aceptado fondos robados, contrató a su propio abogado. Como mis padres esperaban que ella los respaldara, esto causó una grieta profunda entre ellos. El abogado de Ashley recomendó que se distanciara completamente del asunto, lo que provocó un pánico evidente en mis padres. El estado de la casa se ha vuelto especialmente complicado. La compra está siendo investigada por el tribunal, ya que el pago inicial fue realizado con dinero robado. El problema fue comunicado al prestamista hipotecario de Ashley y Nathan, quien ahora está revisando su solicitud de préstamo. Podría iniciarse una investigación por fraude si mis padres falsificaron cualquier documento financiero en el proceso, ya que ellos firmaron como coprestatarios. Inesperadamente, el equipo del tío Jake también descubrió que mis padres habían estado diciendo a miembros de la familia extendida que yo había consentido ceder mi fondo del MBA a Ashley. Parecen haber estado preparando su defensa durante meses en caso de que se cuestionara la transferencia del dinero. Varios familiares han salido ahora a confirmar que recibieron correos electrónicos y mensajes de mis padres que respaldan esta historia falsa. La declaración jurada fue el desarrollo más gratificante. Mi padre intentó mantener una actitud altiva, hasta que el abogado del tío Jake presentó las pruebas de su esquema premeditado. Fue doloroso verlo luchar por explicar lo que habían hecho. Mi madre realmente se derrumbó cuando admitió que nunca tuvieron intención de devolver el dinero que habían robado. Sus intentos por controlar el daño han sido casi cómicos. A pesar de las múltiples conversaciones grabadas con mi abuela y sus abogados, ahora están intentando alegar que estaban confundidos con la redacción del testamento. 2 de sus abogados ya han renunciado. Este es su tercer abogado, y están desesperadamente intentando llegar a un acuerdo. Los términos finales fueron expuestos por nuestro equipo legal, quienes dejaron en claro que no habría lugar para negociaciones. Mis padres tendrían que devolver cada centavo que tomaron, con intereses que comenzarían a acumularse desde el día en que se transfirió el dinero. También tendrían que cubrir todos los costos legales, incluida la investigación forense, que ya se había vuelto bastante costosa.
Además, exigimos que dejaran de manipular y reescribir los hechos, y que firmaran una declaración escrita y legalmente vinculante admitiendo su mala conducta. Por último, debían firmar un contrato ejecutable ante la ley comprometiéndose a no comunicarse conmigo de ninguna manera, nada de usar familiares como intermediarios, mensajes engañosos o visitas inesperadas. El estatus socioeconómico de mis padres se está desplomando. Varios de sus conocidos me han contado en privado lo sorprendidos que están. La noticia se ha difundido en su vecindario. El club de golf de mi padre está reconsiderando su membresía, y el club de bridge de mi madre le pidió que renunciara como tesorera. La gente no se siente cómoda rodeándose de alguien que le roba a su propia hija. Parece que la situación de Ashley también se está deteriorando. Preocupada por tener a una directora involucrada en un escándalo financiero, la junta directiva de su escuela convocó una reunión para revisar su puesto. Como Nathan firmó documentos hipotecarios que pueden contener información falsa, su lugar de trabajo está realizando una evaluación ética. Tercera actualización. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y ahora finalmente puedo revelar la resolución de esta historia. El resultado de los últimos procedimientos judiciales fue más devastador para mis padres de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar. Permítanme comenzar con mi momento favorito, la última audiencia, cuando mis padres finalmente se dieron cuenta de que no les quedaba ninguna salida. Por fin se rompió su fachada. En sus palabras finales, la jueza fue durísima. Describió su comportamiento como una traición calculada, tanto hacia sus hijas como hacia los deseos finales de sus propios padres. Señaló específicamente que mostraron un nivel alarmante de decadencia moral, particularmente por haberse reído cuando amenacé con acciones legales por primera vez. Al final, el análisis forense demostró que mis padres habían estado planeando este robo durante más de un año antes de la muerte de mi abuela. Habían fabricado contratos familiares falsos y registrado conversaciones inventadas en las que supuestamente yo renunciaba voluntariamente al fondo del MBA. Según el tribunal, sus acciones fueron aún más graves debido a la premeditación. Las sanciones fueron severas. Además de devolver mi fondo de $120,000 con intereses, se les ordenó pagar daños punitivos que casi duplicaban la cantidad original. La jueza justificó el castigo señalando la malicia deliberada y los repetidos intentos de engañar al tribunal. Y ahora viene la parte fascinante. Mis padres tuvieron que vender su casa. Sí, la casa que habían heredado de mis abuelos. La vendieron para poder pagar esas deudas. Nadie dejó de notar la ironía de que su codicia terminara arrebatándoles aquello que tanto valoraban. Han pasado de su vida anterior cómoda a rentar un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Su declive social ha sido dramático. La membresía en el club campestre fue revocada. Perdieron los cargos que ocupaban en distintas juntas comunitarias. La red social que mi madre había construido durante décadas se vino abajo. Resulta que la sociedad suburbana de clase media alta no tolera que se robe a los propios hijos ni que se mienta al respecto. Las consecuencias laborales fueron igual de malas. Mi padre, que siempre se había enorgullecido de su reputación en los negocios, se vio obligado a jubilarse anticipadamente. Cuando se ha probado legalmente que alguien robó la herencia de su propia hija, nadie quiere hacer negocios con él. En los negocios locales, sus antiguos colegas ahora lo evitan por completo. Después de haber liderado organizaciones benéficas locales, mi madre fue obligada a dejar sus puestos como voluntaria. La gota que derramó el vaso fue cuando les pidieron a ambos que renunciaran a todos los cargos de liderazgo en su iglesia, de la cual habían sido miembros activos por más de 20 años. Se han convertido en parias sociales en su propia comunidad. El caso de Ashley y Nathan es quizás el giro más notable. Su hogar ideal se derrumbó cuando la firma hipotecaria descubrió que el pago inicial había sido hecho con dinero robado. Revocaron su aprobación del préstamo. Ahora están enfrentando sus propios problemas legales por haber aceptado fondos robados de manera voluntaria. La carrera de Ashley colapsó por completo. En su declaración oficial, la junta directiva de su escuela citó preocupaciones éticas y pérdida de confianza de la comunidad como razones unánimes para destituirla como directora. Desde que la noticia se volvió viral en la comunidad escolar local, ahora le cuesta incluso conseguir empleos como maestra de nivel básico. La situación de Nathan no fue mejor. Fue puesto en licencia administrativa por el zoológico mientras se investigaba su implicación en la mala conducta financiera. Aunque no robó el dinero directamente, su firma en documentos hipotecarios que contenían información falsa generó preocupaciones éticas. La tensión fue demasiada para su relación. Nathan se fue del apartamento la semana pasada. La acusó a ella de ser como sus padres, mientras que Ashley lo acusó a él de no haberla apoyado lo suficiente durante la situación. Actualmente están en proceso de cancelar su compromiso. El plan del tío Jaque para una ruina social y legal total fue más exitoso de lo que cualquiera podría haber previsto. Organizó una reunión familiar cuando mis padres intentaron hacer un último llamado a la lealtad familiar. Pero no fue para reconciliar, sino para exponer ante toda la familia extendida lo que habían hecho. Presentó una línea de tiempo detallada de su engaño en esa reunión, incluyendo los documentos falsos que produjeron y las mentiras que contaron. ¿La reacción general? Rechazo. Varios familiares que inicialmente intentaron mediar el conflicto ahora condenaron públicamente a mis padres. Y el momento más revelador ocurrió cuando la hermana de mi madre, quien siempre había sido una de sus mayores aliadas, se levantó y dijo, ya ni siquiera reconozco quién eres. En mi caso, salí más fuerte que nunca. Además de recibir la devolución completa de los $120,000, fui aceptada en un programa de MBA prestigioso con una beca por mérito. En su carta de recomendación, el señor Thompson elogió mi habilidad excepcional e integridad al manejar esta situación. Mi empresa ha sido increíblemente solidaria.
Me concedieron permiso para tomar una licencia durante mi programa de MBA y hasta me prometieron un puesto ejecutivo cuando me gradúe. El modo en que manejaste esto demuestra que tienes la fuerza y el juicio necesarios para ocupar un cargo de liderazgo, me dijo el señor Thompson. El tío Jack ahora se ha convertido en un verdadero mentor. Después de que termine el MBA, ya está hablando conmigo sobre posibles oportunidades de inversión y me ha presentado a su red empresarial. Me dijo, tus abuelos estarían orgullosos de ti, porque has demostrado que tienes la firmeza para los negocios. Ahora vivo en un apartamento de lujo en un complejo cerrado que mantiene a mis padres alejados. El portero tiene instrucciones de no dejarlos entrar y ya tiene sus fotos. Sus llamadas y correos electrónicos están bloqueados, y cualquier intento de contacto va directamente al departamento legal. Y el último giro del cuchillo, Nathan solía trabajar en el zoológico justo al lado del nuevo apartamento de mis padres. Ahora deben ver todos los días el lugar que simboliza el inicio de su caída. Según el tío Jake, el karma a veces tiene sentido del humor. Ayer recibí una carta anónima de alguien del círculo social de mis padres. Al parecer, mi madre rara vez sale de casa, solo para lo esencial. Y se ha informado que mi padre pasa horas solo en una cafetería cercana, mirando al vacío. El calendario social que antes tenían ahora está absolutamente vacío. Mientras me preparo para comenzar mi programa de MBA, no puedo evitar pensar en lo que decía mi abuela, la educación es lo único que nadie puede quitarte. Tenía razón. Gracias a su previsión y a la ayuda del tío Jake, no solo protegí mi fondo de estudios, sino que también le enseñé a mis padres una lección para toda la vida.